Amén. Entonces, ¿sí? Ageo capítulo 1, hermanos. ¿Sí? Amén. Ageo capítulo 1, entonces, y vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Habiéndolo encontrado, entonces le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, es interesante el libro, hermanos, del profeta Ageo, tan solo 2 capítulos. La verdad, si no me equivoco, tiene cuatro profecías, las cuales recibe el profeta Ageo, si no me equivoco, con un intercalado de un mes aproximadamente cada profecía que el Señor le da. Entonces, un transcurso corto en que el Señor le muestra a Ageo, hermanos, la manera en que el Señor está mirando con sus ojos al pueblo. Este tiempo es el tiempo del post-exilio, o sea, cuando vuelve del exilio babilónico Israel, el pueblo de Dios, cuando habían sido deportados. ¿Se recuerda toda esa historia? Entonces ellos llega este tiempo de Ageo, pero ellos han vuelto. Gran porcentaje de Israel ya está en Israel. Ya están incluso con la intención de reconstruir. Pero la verdad es de que el tiempo de Salomón había pasado. El tiempo de ese templo había pasado, hermanos, y lamentablemente, aunque el pueblo está volviendo del exilio, está volviendo del sufrimiento, de las pruebas, de los juicios, ahora se han envanecido en sus propias casas. Se han olvidado de que el Señor los tiene para edificar su casa. Y no estoy hablando ahora, en este tiempo, de esto, sino de usted, su vida espiritual. Es tiempo de que si el Señor lo ha sacado de la prueba, o usted está viendo ya, ¿cierto?, venir la lluvia, ¿cierto?, a lo lejos, y está viendo que la bendición está llegando, no es tiempo de envanecernos en nuestra propia vida y nuestros propios deseos. Sin duda tenemos que vivir, ¿cierto? No podemos ser tan solo aquellos que dicen: si el Señor va a venir, bueno, orámonos de hambre. No, porque el Señor tampoco quiere ociosos aquí en la tierra. Tenemos que trabajar, tenemos que edificar también nuestra familia, ¿cierto? Edificar, hermano, nuestros hogares, pero sin duda pegaditos primeramente al propósito divino. Amén. Entonces, la palabra de hoy se titula Meditad sobre vuestros caminos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, lo primero que podemos ver acá es una confrontación no humana, no del profeta Ageo, sino que Dios mismo manda. Me gusta como lo dice una versión, ¿cierto?, más actual de la palabra de Dios, y dice: el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Me gustó esa forma en que lo dice esta versión, porque me muestra la grandeza de nuestro Dios. No es tan solo un Dios, ¿cierto?, que va delante de un ejército terrenal, hermano, sino de que de los ejércitos celestiales.
Dios es tan inmenso, pero nosotros no lo alcanzamos a entender y por lo tanto el ser humano tiende a creer que comprende su vida, que comprende las motivaciones que tiene a diario. Sí, cierto, todo lo entendemos, todo lo sabemos, pero la verdad es de que somos tan minúsculos al lado del Señor. Por lo tanto, generamos una falsa seguridad que suele trasladarse también al ámbito espiritual, no tan solo en nuestras vidas, cuando decidimos en qué trabajo escoger, ¿cierto? No, es que el Señor me dice que es este trabajo y a lo mejor el Señor no ha dicho nada y solamente confía en que tú, ¿cierto?, elijas conforme a lo que la Escritura te ha hablado por tantos años. Asimismo, cuando escoges una pareja, cuando escoges, ¿cierto?, cómo discipular a tus hijos en el hogar, cómo, ¿cierto?, la esposa respeta a su esposo y viceversa. Todo lo hacemos no porque escuchemos una voz divina del cielo, sino porque la palabra del Señor nos ha exhortado por largos años. Pero nosotros, como creemos que comprendemos nuestra vida y nuestras motivaciones, nos olvidamos de que el Señor ha hablado. Creemos saber qué quiere Dios, creemos entender sus tiempos y nos justificamos nuestras decisiones apelando a buenas intenciones. Es que yo lo estoy haciendo de corazón. Me interesó como la pastora Fabiola, ¿cierto?, oraba, que es engañoso el corazón. Y las oraciones son bíblicas. La palabra del Señor nos dice eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros confiar plenamente en el corazón si nosotros primeramente ese corazón no lo hemos llenado de la palabra de Dios? Por lo tanto, nuestras motivaciones no serán bajo la voluntad de Dios. Si yo me dejo guiar, ¿cierto?, por el Corán, por ejemplo, un libro sagrado también. Si yo me dejo guiar por el libro del Mormón. Si yo me dejo guiar por la nueva traducción del Nuevo Mundo, ¿cierto?, la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Qué va a haber en mi corazón? Va a estar lleno de oscuridad, de herejía, aborrecido seré por parte de mi Dios. Pero ellos también dicen que están llenos de buenas intenciones. Así también nosotros, aunque estamos dentro del cristianismo, creemos estar llenos de buenas intenciones, pero ¿por qué fallamos? ¿Por qué tropezamos? ¿Porque nuestras intenciones estaban conforme al corazón de Dios? ¿O porque tan solo creíamos estar conforme a la voluntad del Padre? Por lo tanto, no podemos apelar a nuestras buenas intenciones si realmente no estamos haciendo la palabra del Señor. Sin embargo, la Escritura confronta esta confianza y eso es lo que está haciendo esta confrontación divina, porque está confrontando la falsa seguridad de Israel, hoy nuestra falsa seguridad, está confrontando la verdad revelada en el sentido de que la verdad está expuesta a tu vida, pero no la estás tomando en consideración. Y tercero, el pueblo está siendo confrontado porque está desalentado y desalineado a la voluntad del Señor. Sí, mirémonos. ¿Qué es lo que aún está desalineado en mi vida? ¿Qué es lo que aún no está, ¿cierto?, conforme a lo que el Señor me ha hablado? Claramente, hermano, no vamos a alcanzar una santificación completa aquí mientras vivamos en la tierra. Pobre de mí, pecador, dice, ¿cierto?, que estoy en este cuerpo de muerte, que con la ley de mi mente quiero hacer, pero termino haciendo lo que no quiero hacer, y con la ley de mis miembros hago lo que no quiero hacer, dice Pablo. ¿Por qué? Porque aunque el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribía las Escrituras en aquel tiempo, él se seguía dando cuenta que era un vil pecador. Entonces nosotros también no debemos, hermanos, pasar por alto esta realidad. Somos pecadores, pero el Señor nos está confrontando no para realizar una tarea imposible, sino que con la ayuda de Él será posible. Dios no asume que el hombre se conoce bien a sí mismo. Dios lo sabe muy bien que no nos conocemos a nosotros mismos. Si no fuera por la palabra, no sabríamos ni siquiera que somos pecadores. Si no fuera por la ley, dice, no habría conocimiento del pecado. Para eso es la ley. La ley en sí misma no te puede limpiar. Es la sangre de Cristo la que te muestra, pero la ley te muestra la necesidad de esa sangre. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, no creamos que Dios cree o acepta que nosotros ya nos comprendemos. Si con dificultad el médico nos conoce. ¿Se ha dado cuenta usted cómo tiene que ir al médico y relatarle una serie de cosas? Si él realmente conociera al ser humano, conociera la antropología de una forma más extrema, él no necesitaría que usted llegara, ¿sabe qué? Me duele esto otro, A, B, C, D, sino que él con tan solo una mirada, como sí lo hace Dios, porque él sí que nos conoce, con tan solo una mirada
Él no necesita que tú abras la boca, Él ya sabe lo que te pasa. Eso, por lo contrario entonces, de ser, hermanos, un castigo divino, la verdad es de que es una confrontación, pero llena de gracia. Porque el Señor a los de Él los disciplina. Por lo tanto, la confrontación es totalmente necesaria. No debemos verlo como algo malo, como el castigo de Dios, porque el Señor me está diciendo esto, que soy tan malo, porque tú eres de su propiedad. Y sabe que con Él puedes cambiar, pero debes determinar a hacerlo. La confrontación divina entonces no es un acto de severidad innecesaria de parte de Dios, sino una expresión del gobierno soberano de Dios sobre su pueblo. Usted y yo somos pueblo de Dios. Recuerda la palabra del Señor. Jesús mismo dice de unas ovejas que no son de este redil, pero vendrán y serán también de este redil. Eso éramos los gentiles. Nosotros no pertenecíamos a ese pueblo, pero hoy por gracia hemos sido injertados al pueblo selecto de Dios. Y aquí estamos siendo el mismo pueblo de Dios. Ya no dos pueblos, ni tres, ni cuatro, un solo pueblo. Por lo tanto, comenzamos, hermanos, entendiendo que Dios está solicitando de nosotros claramente una vida activa, pero no espiritualmente estéril. Entonces nosotros claramente tenemos vidas activas. ¿Quién de ustedes no trabaja? Yo, ¿cierto? Yo por ahora, pero espiritualmente sí que trabajo. Pero hermanos, muchas veces tenemos vidas muy activas, no nos falta qué hacer, ¿cierto? Corremos para allá todo el día, para allá, para acá. Nos falta tiempo, pero hermanos, no puedes menospreciar el tiempo de Dios. Esa es la verdad, porque tendrás vidas activas, gloria a Dios, tendrás todo ordenadito en la casa, la loza lavadita, la comida bien hecha, ¿cierto? Tendrás a tu familia contenta, ¿cierto? Llega el fin de semana, todos viendo lo que les gusta en la televisión, todos riendo, felices. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? Si está siendo al revés tu decisión, tus prioridades, tú tendrás una vida de gozo quizás en la tierra, como muchos impíos gozan de una vida plena, pero vacía, estéril espiritualmente. Y eso es lo que Dios está tratando de decirnos. Dios nos está confrontando porque puede permitir esta vida activa, pero jamás permitirá que te vuelvas estéril espiritualmente. Entonces estamos teniendo mucho esfuerzo, pero sin fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Dios no necesita que venga tanto a la iglesia, que lea tanto su palabra. ¿De ese esfuerzo me está hablando? No, estamos malgastando nuestras fuerzas, nos estamos esforzando en lo que no da fruto. Eso es. Sin embargo, como le digo, es esfuerzo sin fruto, porque sin embargo es mucho lo que hacemos, pero recogemos poco, ¿cierto? Como un mal negocio, ¿cierto? Los que les gusta hablar de negocios, por ejemplo, usted piense que compraría algo para revender, por ejemplo, algo que va a ser mucho esfuerzo y no va a recibir. Por supuesto que no, mi hermano, ¿cierto? Que eso ya, él es emprendedor, ¿cierto? Y tiene su negocio. Y yo que no lo tengo, yo no lo haría. Siempre buscaría gastar mis energías en algo, ¿cierto?, que sí me recompense. Y es así la vida cristiana, hermanos. Entonces no debemos comer sin saciarnos. Siempre me recuerdo la palabra que Jesús llegó, ¿cierto?, con la mujer samaritana, en aquel momento en donde se nos explica que los samaritanos no se llevan con los judíos, y claramente había un choque, Dios tenía que cruzar por ahí, pero Él no decidió hacerle, ¿cierto?, la rotonda a Samaria. Él va directamente porque sabe lo que quiere hacer. Él hará lo que quiere hacer, hermanos, y llega justamente, no por arte, ¿cierto?, de magia, de la suerte del mundo y de los talismanes, sino porque Dios soberanamente sabía que esa mujer iba a estar ahí sacando agua de aquel pozo. Pero Dios llegó, Jesús, ¿cierto?, Dios en la tierra, llega ahí precisamente y le dice, ¿sabes qué? Dame de beber. Y ella se arisca, ¿cierto? Porque claro, tú me hablas a mí. Si yo soy samaritana, tú mira quién eres. Entonces el Señor le dice que si ella supiera quién es Él, ella sería la que le pide agua. Entonces
si nosotros realmente hemos conocido a Jesús, si nosotros hemos conocido a nuestro Dios soberano y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hermanos, una Trinidad en Dios, si nosotros le conocemos, nosotros estaremos constantemente a los pies del Maestro pidiendo de beber. Aunque dice que cuando la bebamos no volveremos a tener sed jamás. Pero hermanos, tristemente estamos en una vida llena de pecado, llena de inconstancias, de subes y bajas, que a lo mejor estoy cumpliendo en una área, pero estoy en otras incumpliendo, en muchas otras. Entonces, nosotros solícitamente, si hemos conocido a Jesús, si hemos escuchado su voz, tenemos que ir al agua. Por lo tanto, hermanos, no debemos trabajar y perder el fruto. Se pierde el fruto, dice. Trabajan y trabajan asalariados, pero están echando todo su trabajo, su recompensa, como en saco roto, dice. Sería terrible, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado que se echa un billete, el último que le queda? Ahí duele más, ¿cierto? Usted se lo echa y tenía el bolsillo roto. De 20,000 pesos, para que nos duela a todos, ¿cierto? De 20,000 pesos y se le cayó. Y usted tenía lo último para comprar algo para comer, hermano. Duele, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos duele lo espiritual? ¿Por qué no podemos sentir que es de igual y aún mucho superior la importancia del trabajo espiritual? Si yo veo que a lo mejor no recibo claramente, a mí no me paga nadie aquí, ni lo estoy solicitando, hermanos. Pero si yo me envanezco y digo, bueno, a mí no me pagan, yo me voy a ir a la iglesia donde pagan, ¿cierto? ¿Estaría bien delante de mi Señor? No, porque no estoy confiando primero en Él. Asimismo los músicos, asimismo la hermana que hace el aseo, hermano, asimismo todos los que servimos en este lugar, no esperemos solamente dinero a cambio, hermano, porque si no quizás nos va a pasar igual que Israel después del exilio. Vamos a empezar a echar en saco roto, vamos a ganar, vamos a obtener lo que queremos, pero el devorador se lo va a consumir todo. Eso es lo que el Señor está confrontando hoy. Entonces, si tú te estás sintiendo frustrado de forma repetitiva en tu vida, hermano, esto no es una casualidad ni mala suerte. Aquí no creemos en la suerte. Si tú estás viendo repetidas ocasiones de frustración, tú te sientes frustrado, trabajas y trabajas y no te sientes bien, eso es una señal de desorden espiritual. Estamos siendo desordenados espiritualmente. Por eso el Señor hoy día te confronta. Porque cuando la vida se vuelve cansancio constante y vacío persistente, Dios te está hablando. La providencia de Dios se está convirtiendo en un medio por el cual Dios está revelándote el camino correcto a seguir, que no es el que estás llevando hasta hoy. No es. Si ayer orabas 3 veces, ¿cierto? Como Daniel, y hoy día estás orando una, tomaste un camino diferente. No es que se te está, ya lo he dicho otras veces, se te está extinguiendo el primer amor. No juguemos con eso del primer amor, porque nos estamos, ¿cierto?, conformando, diciendo, es que yo perdí el primer amor, ¿cierto? Todos amamos al principio, ahora no se siente lo mismo, pero yo amo al Señor. Eso es conformismo religioso. Entonces, es importante que al continuar podamos ver que también debemos tener una reflexión. Ahí se me desordenó un poquito la diapositiva, perdón. Debemos tener una reflexión más profunda y no más actividades. Dios no le está pidiendo activismo social, ¿cierto? No le está pidiendo que usted siga aumentando actividades por hacer en el día, ni tampoco a la iglesia, se lo digo. No necesitamos más actividades. Las que ya hacemos, hagámoslas mejor. Eso es lo que Dios quiere. No que sigamos sumando actividades de niños, actividades de coro, actividades jóvenes, actividades de ancianos. No, hermanos. Las que ya están son suficientes, pero es necesario que al hacerlas reflexionemos de una forma más profunda. Por lo tanto,
es importante e interesante cómo Dios ordena 2 veces, repite 2 veces las mismas palabras. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y si el Señor lo está repitiendo, es porque es algo importante. Es porque Israel y ahora su iglesia Rosa de Sarón debe considerar estas palabras. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad por dónde andáis. Meditad para dónde vais. Meditad con qué nos juntáis. Meditad en lo que habláis. Meditad en lo que pensáis. Meditad, meditad y meditad en tu vida. No es tiempo para que tomemos a la ligera de haber caído en las manos de un Dios vivo. La repetición aquí de esta acción subraya la urgencia del llamado. Dios sabe que Israel es sordo. Dios sabe que tienen oídos, pero no escuchan. Entonces, Dios no llama a un pueblo a trabajar más, sino a pensar mejor. El problema no es la falta de actividad, sino la ausencia de discernimiento en nuestro trabajo. Por lo tanto, hermanos, es importante que si el Espíritu Santo está en nosotros, le pidamos, que nos dé discernimiento. Discernimiento. Y no esta fantasía del discernimiento espiritual que la gente cree que tan solo usted tiene que ver algo, ¿cierto? En el otro cuando lo ve, tengo discernimiento. No, el discernimiento es mucho más que eso. Si la verdad puede ser también una parte así, no digo que no, pero también es mucho más profundo que eso. Usted no tan solo necesita ver a las otras personas para discernir, porque también tiene que verse a sí mismo. A veces pasamos toda la vida del cristiano mirando al otro y no hemos mejorado nosotros. Entonces el activismo religioso aquí puede convertirse en una forma sutil de evasión. Estamos evadiendo la voluntad del Señor. Estamos diciendo, no, si yo estoy bajo la voluntad del Señor. No, si la prioridad mía es Dios. ¿Cierto? Todos queremos sonar cristianos, hermano. Pero ¿cuál es nuestra realidad verdadera? Hacer cosas para Dios no sustituye la obediencia a Dios. Por lo tanto, yo puedo llenarme de religiosidad. Se recuerda cómo se vestían, ¿cierto? Los fariseos. Me recuerdo que también ellos se ponían acá un cinto con una cajita en donde enrollaban ciertos pedacitos de pergaminos con la palabra del Señor. No me recuerdo el nombre de ese artefacto que se ponían aquí de madera, con un cinto de cuero supongo que era, y andaban con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a tener aquí la palabra de Dios en nuestras frentes. Y ellos lo llevaron, ¿cierto?, a un literalismo extremo. Pero no entendían la letra de la ley, lo mismo que dice el apóstol Pablo. Solamente entienden lo superficial, pero no profundizan. Dios no les estaba exigiendo que se hicieran ese cinto y pusieran solamente rollos de la palabra en sus frentes, sino que las incrustaran adentro del pensamiento, en sus corazones adentro. Por lo tanto, hacer cosas para Dios no va a sustituir jamás la obediencia que requiere Dios. Por lo tanto, la confrontación bíblica nos obliga a detenernos, a hacernos una pausa y no seguir desenfrenados en actividades ni por muy religiosas que sean. Por lo tanto, no serviría de nada venir, por ejemplo, al estudio bíblico, que cabe decir, nos hemos avisado, estamos en receso hasta marzo. En marzo volvemos a los estudios bíblicos. Espero que en marzo volvamos todos a los estudios bíblicos. Así también en las oraciones. Las oraciones siguen en pie. Pero no serviría de nada venir a estudios bíblicos si no aprendo nada, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, debemos aprender, pero no podemos entrar porque yo soy así. No, eso es conformismo. La confrontación bíblica entonces nos está obligando a detenernos, a examinarnos a la luz de la palabra y a reconocer que muchas veces el problema no es lo que estamos haciendo, sino por qué y para qué lo hacemos. Es interesante porque muchas veces creemos que ocultarnos, esto no se lo digo a nadie, hermano, no se lo tome así, pero es la realidad del cristianismo moderno, aunque toda la vida ha sido así, de los tiempos de Jesús y antes. La verdad es de que el ser humano se esconde detrás de actividades religiosas, ¿cierto? Sí, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo está la vida? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? Por lo tanto, nuestras buenas motivaciones no van a mover jamás el brazo de Dios, hermano. Aprendamos a depender de Él. Entonces, nuestro tercer punto, ya estamos casi, Dios confronta para mostrar que el problema no es circunstancial,
sino direccional. O sea, no son las circunstancias el problema. Todo cristiano pasa circunstancias, hermanos, donde nos afligimos. Inclusive cuando estamos dentro del camino del Señor, somos más afligidos que el mundo. No sé si lo han notado. La gente nueva dice, pero ahora que me estoy acercando al Señor, sí, es que la vida no es de rosa. El Señor nunca prometió eso. Incluso Él lo dijo, tendréis aflicciones. Pero si confías en Él, Él venció al mundo. Entonces el problema no es la circunstancia, es la dirección que estamos tomando. Por lo tanto, no es escasez realmente. El problema no es económico, ¿cierto? Ni externo. La verdad, hermanos, es de que no es el problema económico, porque el que más tiene más gasta. Entonces no creas que el problema aquí son tus finanzas, hermano. Es tu mala dirección, por eso estás echando en el saco roto. Preocúpate del reino de Dios y lo demás sin duda el Señor te lo va a añadir. Entonces Dios no manda a un pueblo a meditar sobre sus problemas, sino sobre sus caminos. Tenemos que saber elegir. Tenemos que saber tomar la dirección correcta, porque el Señor nos está mirando. Debo esforzarme por encaminarme y encauzarme en el camino de Dios. Ya basta de meditar y sobremeditar en los problemas, sino que meditemos mejor cuál es el verdadero camino. El lenguaje es preciso a través de Ageo. El conflicto no estaba en la escasez económica, había trabajo, pero estaban echando como en saco roto. No había oposición externa, ya solamente, si no me equivoco, quedaban los samaritanos guerreando todavía contra Israel. Pero ya no había poder babilónico, hermano. Si no me equivoco, a través de Ciro habían sido ya vueltos desde el exilio. Pero entonces, ¿cuál es el problema de Israel? ¿Cuál es nuestro verdadero problema? Hermano, es la dirección de nuestro corazón. Que amamos más lo que nos hace daño. Que vamos en búsqueda, ¿cierto? Mañana hay oración, hermano. Voy a poner un ejemplo que no hay. Pero mañana hay oración. No, pastor, estoy en el río. ¿Cierto? Como que no había jueves, ni viernes, ni lunes para ir al río, hermanos. Entonces es el deseo de tu corazón, de mi corazón, que me lleva a pecar y alejarme de Dios. Habían aprendido a vivir priorizando sus propios intereses mientras postergaban lo que era central para Dios. Por eso dice, miren mi casa, miren el templo como está. Pero ustedes, cada día sus casas más grandes, sus vidas, a eso nos estamos refiriendo hoy, sus vidas cada vez más frondosas, pero espiritualmente secas. No habían aprendido, hermano, todo el sufrimiento, porque el ser humano cada vez que pasa la prueba luego se olvida todo lo que sufrió. Muchas veces el resultado de la vida mal orientada nos lleva a enceguecernos cada día más. Cuando Dios no ocupa el centro, aún lo que parece funcionar comienza a perder sentido. Lo voy a poner ejemplo en el matrimonio. Cuando Cristo en el matrimonio no es el centro, esto nos pasa. Cuando en la relación de padre e hijo, Cristo no es el centro, va a haber problemas. Cuando el cristiano en su búsqueda religiosa no está Cristo en el centro, va a haber problemas. Por lo tanto, debemos enfocarnos, hermano, en poner a nuestro Cristo al centro. Entonces es dirección, el corazón prioriza intereses propios sobre los de Dios y Dios está descentrado en nuestra vida, no está al centro. Cuando Dios no ocupa el centro, todo pierde sentido. Último punto entonces es la repetición del llamado que revela la autoridad, pero también misericordia de la confrontación divina. Esta orden, ¿cierto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ya dijimos, aparece 2 veces, introducida como una fórmula solemne de parte del Dios de los ejércitos a través del profeta Ageo. Dios habla con autoridad. Si respetamos a nuestro Padre terrenal, ¿cómo es a nuestro Señor? Que trasciende sobre el Padre terrenal, que es mucho más extremo, hermano. El Señor
le dijo a Israel en una parte: ustedes van a ayunar y yo no les voy a responder. Ustedes van a orar y yo no los voy a escuchar. Si realmente eso no nos conmueve, nos remece, tenemos un problema, hermanos. Entonces debemos ver que Dios está hablando con autoridad soberana a través de Ageo y hoy a través de su palabra a nuestros corazones, como aquel que gobierna tanto las palabras proféticas como las circunstancias que el pueblo estaba viviendo. Si no quieres que la vida siga, hermano, en descenso, tu vida, tanto terrena como espiritual, mejor hagamos la voluntad del Padre. La repetición no es redundancia de parte de Dios, sino paciencia. Paciencia, porque tan solo bastaría que Él lo hubiera dicho una vez y ya está. Pero como nos conoce, nos dice 2 veces, quizás hasta 3 veces, hermano. Y quizás la palabra nos enseña hasta que su gracia se extinga aquel día, no porque no sea suficiente, sino que nadie se ríe de Él. Cuando la gracia se acabe, ya no habrá tiempo para decir: Señor, ahora sí. Ahora sí, Señor. Ahora sí quiero hacer tu voluntad, Señor. Ahora sí me quiero acercar. Ahora sí no quiero faltarle más el respeto a mi hermano. Ahora sí, Señor, esto y esto otro. Ahora sí, Señor. Por lo tanto, la confrontación es una expresión de gracia que busca corregirte antes de que llegue el juicio. Lo mismo que decía la palabra del Señor, ¿cierto? La palabra que usó nuestro Señor al pastor Anselmo. Lo mismo. Actuemos antes que llegue el juicio. Ignorar la confrontación no va a anular la confrontación, sino que va a endurecerte tu proceso. Si tú eres del Señor, hermano, si yo soy del Señor, ni por mucho que yo me haga el duro, yo me voy a salvar porque el Señor va a salvarme. Pero yo voy a sufrir todas las consecuencias hasta que quizás el último día yo diga: perdóname, Señor, pero habré sufrido toda mi vida. ¿Eso quiere para su vida? Cuando llegó nuestro hermano de Los Ángeles y dijo: aquí me cortó el Señor los dedos. Y a veces creemos que por ir a tocarle al mundo nomás el Señor nos va a cortar los dedos, hermano. ¿Qué pasaría si el Señor, por nuestra dureza de corazón, le placiera hacernos algo así? ¿Te cree que la gente que está en la Teletón toda nace con problemas? No, muchos tienen accidentes. Y muchos ni siquiera tienen accidentes, sino que les viene una enfermedad de la nada y quedan postrados. Ese es nuestro Dios. Fuego que consume. Entonces, terminando y como conclusión, es tiempo de meditar y rendir nuestra vida. Es tiempo de oración. Dios sigue confrontando hoy entonces a su pueblo de la misma manera, y no estoy hablando de Israel, estamos hablando de nosotros. Dios nos sigue confrontando, lo hace por medio de su palabra, que revela nuestras falsas seguridades y por medio de las circunstancias providenciales que Él mismo ordena para sacudir nuestras vidas. Como lo hizo, ¿cierto?, con Job. Dios permitió que tocara a Satanás a Job. Entonces esas circunstancias, ¿cierto?, providencialmente el Señor las habilita en nuestra vida para corregirnos, para sacudirnos, para confrontarnos, y esto no es señal de rechazo, sino todo lo contrario, es mostrando su amor y que Él gobierna sobre nuestras vidas. Entonces el verdadero peligro no es ser confrontado, hermano. Alégrate. Alégrate que la palabra nos hable así. Porque en otra iglesia le está diciendo: ustedes están todos bien, hermanos, si nos vamos todos riendo a la casa, todos felices, y estamos llenos de pecado. Y cuando llegue el Señor le vamos a decir: Señor, pero si yo iba a la iglesia, Señor, si yo profetizaba en tu nombre, Señor, si yo tocaba el bajo, Señor, si yo tocaba esto otro, Señor, si yo hacía esto. Nunca os conocí. Nunca. No que los conocí un tiempo, nunca los conocí. Por lo tanto, el verdadero peligro no es ser confrontado, sino resistirse a esta confrontación. No, eso no es para mí. No, así yo no soy.
Por lo tanto, cuando la palabra disgusta, esta palabra nos disgusta, las mismas decisiones que incomodan durante el día que tenemos que tomar, Dios a través de eso te está llamando a una corrección de rumbo, un cambio de mente. Persistir sin cambio no es paciencia espiritual, es dureza de corazón. Hoy el llamado entonces sigue siendo el mismo: meditar honestamente en vuestros caminos, rendir nuestras ideas y alinearnos a lo que, no solamente a lo que creemos correcto, sino a la voluntad revelada de Dios, porque Dios no bendice trayectorias que Él no está gobernando, ¿cierto? Tu trabajo, ¿quieres que te vaya bien? Entrégaselo en las manos al Señor. Tu vida marital, tus hijos, la crianza, ¿cierto? Tus relaciones, Señor, aquí está. ¿Sabes que estoy pensando en esto? ¿Pero qué te parece a ti? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes dirigir si esto es o no es? Entonces esto es totalmente un gobierno absoluto de la parte de nuestro Señor, una confrontación que es llena de gracia, aunque parezca severa, hermanos. No sé si a usted le pasó que los hijos le decían: papá, eres tan duro, papá, me retas tanto, ¿cierto? No sé si le ha dicho, la Colomba me dice, ¿cierto? Le duele, le hablo un poquito fuerte, y le duele a ella como que le estoy maltratando. Entonces no nos comportemos así. El Señor nos ha hablado con amor, con gracia, pero es necesario que accionemos, porque es profundamente necesario que nos conduzcamos de una vez por todas a su propósito eterno. Ya no es tiempo de perder, es tiempo de meditar en nuestros caminos y rendir nuestras vidas en la oración.